Ya, ahí deberían estar pudiendo ver el power. Que algo no, no se ve bien, me avisan. Y vamos a seguir donde habíamos quedado la clase pasada, que era en los lentes, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan lo que habíamos visto de los espejos, que eran los 4 rayos notables, y llegamos a estas conclusiones, son súper importantes. Yo les he dicho que se pueden aprender de memoria o bien podían aprender cómo hacer 2 rayos notables y que eso les iba a funcionar para todo tipo de espejo. Bueno, ahora tenemos los lentes que funcionan similar, pero no es necesario, o sea, funciona similar, pero no es tan difícil como los espejos, es mucho más conceptual. Y hay 2 tipos de lentes, si no me equivoco, y el primero que vamos a ver son los lentes divergentes, que son, para empezar, ¿qué son los lentes? Los lentes son objetos transparentes, generalmente de vidrio, que refractan y desvían la trayectoria de los rayos luminosos formando imágenes. Entonces, las lentes pueden ser divergentes o convergentes. Y aquí tenemos las lentes divergentes. Son aquellas lentes que poseen la superficie central hundida. Al mirar un objeto a través de estas lentes, la imagen que se ve es derecha, virtual y más pequeña que el objeto. Entonces, eso es como lo esencial que se tiene que aprender para alcanzar los lentes divergentes. Acá tienen una imagen de lo que hace el lente divergente. Tienen los rayos entrando, ¿cierto? Y si se dan cuenta, como que los aleja, los separa más entre ellos, por decirlo así. Por eso el nombre divergente. ¿Qué quiere decir? Diverger es eso, justamente, separarse. Y acá tienen un ejemplo como más gráfico, quizás, de por qué se ve derecha, virtual y más pequeña. Tienen este rayo que se va a ver, que va a diverger, ¿cierto? Entonces va a cambiar el ángulo. Tiene este otro rayo que pasa por el centro, entonces no, aparentemente no se ve muy afectado. Y donde se cruzan esto, igual que donde se cruzaban antes los rayos notables, aquí funciona igual. Y se ve en la imagen. Y de todas maneras, esto no hay un método como en el de los espejos, que haya un método súper claro para hacerlo. Así que aquí yo les recomiendo más que nada aprenderse que para las divergentes tiene que ser derecho, virtual y más pequeño que el objeto. Eso yo creo que es lo mejor, o si no pueden pensarlo como que si estos rayos de luz vienen y se alejan entre ellos, piensen que el ojo suyo va a ver estos rayos alejados, entonces va a hacerse la idea de una imagen, va a dar como, no, es mejor aprenderse la memoria, la analogía que quería hacer no sirve. Es como que se dan el ojo, a ver, voy a dibujarlo como para ver si es que eso le sirve un poco más. Pero al final piensen que aquí, pucha, piensen que aquí está el ojo. Entonces el ojo lo que va a ser prolongar estos rayos hasta que se crucen. Entonces si que acá está nuestra vela, voy a dibujar la vela en azul. Si aquí está la vela o lo que sea que produzca la luz, lo vamos a ver ahí. Ese sí debería alargarse hasta allá y ese hasta allá. Igual esto yo creo que es un poco más complicado, así que quizás en este caso no es mala idea aprenderse de memoria nomás cómo tienen que funcionar. Y el otro tipo de lentes que tenemos ya son los convergentes. Si se fijan en esta foto acá les puse los 2 tipos. Y ¿qué son los lentes convergentes? Son aquellas en que la parte central es más gruesa. Por ejemplo, una lupa es una lente convergente. ¿Y qué hacen? Bueno, justamente lo contrario. La lente divergente lo que hacía era separar los rayos que venían, la lente convergente lo que hace es juntarlos, que es justamente lo que vamos a ver acá. Vienen estos 3 rayos paralelos y se juntan en este punto que sería el foco. Y esto pueden verlo un poco según esto acá, que
Si es que piensan esto como un espejo, donde está el foco del espejo y el centro, o sea, a ver, donde está el, el centro y el foco de un espejo, pueden imaginarlo como imaginariamente adentro y también va a tener un foco y un centro. Entonces lo abajo tampoco es demasiado importante que se lo aprendan, pero ¿qué pasa acá? Acá justamente, igual que en los espejos, en el caso de los espejos, eh, ya no me acuerdo cuál de los dos era, En el caso de los espejos cóncavos, los convergentes también depende de qué tan lejos o qué tan cerca esté la imagen. Entonces, acá está la manera gráfica para verlo, pero una manera más fácil, que se los presento acá en la tabla, como igual que la vez pasada. En el lente divergente, el objeto se encuentra en cualquier posición, la imagen va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. También en el convergente, si está entre el centro y el infinito, va a ser invertida, real y de menor tamaño. Vamos atrás, ¿cuál es ese caso? Este es ese caso. No. Invertida, real y de menor tamaño. Invertida, real y de igual tamaño. Hay algo raro acá. Ah, ya, sí. Esperemos un poquito. Vamos filmando. El foco y el espejo. Ya, lo que pasa es lo siguiente que es importante, que a mí se me había olvidado por completo y ahora este pago yo lo tenía preparado para la clase pasada. Así que, sí, Nico, eso es justamente lo que hace una lupa. Les pido perdón por el lapsus mental. Si se fijan entonces, los casos que les pongo yo acá, entre C y el infinito, ¿cuál es? Este caso, ¿verdad? Pero qué es lo que les pongo yo en la tabla? Que es real, invertida y de menor tamaño. Pucha, estoy sin ñ de nuevo. Imagínense que eso es una ñ, ¿ya? Lo importante es que si se acuerdan de la clase pasada, cuando estábamos en un espejo y cuando estábamos en un espejo, por lo general, lo que teníamos es que si la imagen, imagínense ahora, esto fuera un espejo, sabemos que si la imagen se forma de este lado, dos de las cosas que acabo de decirles se mantienen igual. Todavía diríamos que está invertido y de menor tamaño, ¿cierto? ¿Por qué invertido? Porque tiene la llama mirando hacia abajo, por decirlo así, y de menor tamaño porque claramente es de menor tamaño. Pero en el caso de los espejos, ahí hubiésemos dicho que era imaginario, no real. Lo que pasa es que tienen que pensar que en ese caso el ojo de nosotros estaba acá. Entonces el mundo real para ese ojo es todo lo que está en este lado. Ahora en el caso de las lentes, lo que pasa es que el ojo está de este lado, ¿verdad? Entonces el mundo real, para este segundo caso, es todo este que está acá. Y este lado de acá queda siendo el imaginario ahora. El imaginario y el real. Quizás puede ser un poco confuso eso, pero siempre tienen que pensarlo que del lado que ustedes estén mirando las cosas es como al lado real, entre comillas. ¿Y por qué esta definición de real y falso? O imaginario, no falso, perdón. Justamente tenemos este caso de acá. ¿Qué es este caso de acá? Este caso de acá, si se fijan, debería ser entre el foco y el vértice. ¿Sí? Al final, esto del F1 es el F1 en el centro, entonces 2F1
No, el F1 es el foco, entonces todo F1 es el centro. Y entonces el F1, eso está entre el foco y el vértice, justamente. Este es el foco, este es el vértice. Entonces el objeto está entre esos dos. Y si se fijan, va a ser real, de mayor tamaño y derecho, ¿verdad? Derecha, virtual y de mayor tamaño. No sé si dije real o virtual, quizás me confundí, pero me gustaría que me digan por el chat o que me prendan los micrófonos si se entiende esto, que donde está el ojo es donde es el mundo real y el otro va a ser el imaginario o el virtual. Eh, porque si no se entiende, quiero explicarlo de nuevo porque quizás mi confusión confundió a usted también. Si se entiende, ya acá. Ya bueno, si a alguien no le quedó muy claro, porfa dígame, les pido disculpas, pero lo importante, bueno, por lo general, no sé, no les puedo asegurar nada, pero cuando yo di la prueba y haciendo los ensayos, recordando como cuando yo hacía los ensayos, por lo general las lentes rara vez van a preguntarle si es que el objeto está entre el foco y no sé qué. Por lo general son preguntas más conceptuales, como respecto a los lentes. Mucho más de dónde está la imagen es para los espejos. Porque están los rayos notables y es mucho más fácil en ese sentido. En este caso se complican un poco más, así que yo no le pondría demasiado énfasis a aprenderse estas cuestiones de memoria. Probablemente aprenderse que el lente divergente, la imagen siempre va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Eso sí es súper importante. Y saber reconocer que si es que el ojo, en este caso el ojo lo que representa es el observador, ¿cierto? Está de este lado y la imagen se forma de este lado, entonces ahora esto va a ser real. Ya de este lado sería lo virtual, porque quizás les dibujan ya la imagen, les dibujan dónde está el observador, les dibujan dónde está el objeto y les digan, ya, entonces díganme si eso es invertido, si es real, como descríbame cómo es la imagen, mucho más que en el otro caso que puede ser que les pongan el objeto, les pongan un espejo, que el observador está acá y les digan ya, ¿cuál de las siguientes es la imagen? Entonces eso, tener un poco como más la idea que en los espejos, que eso sí lo tienen que manejar mejor probablemente. Entonces eso sería en los lentes. Y si se fijan, esto es súper interesante, que pueden hacer una analogía entre los espejos y los lentes. El espejo convexo es como el lente divergente, porque si el objeto se encuentra en cualquier posición, en este caso va a ser derecha, virtual y de menor tamaño, y en este caso va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Y para el cóncavo también pasa justamente lo mismo. Cuando el objeto está entre 6 y el infinito, va a ser invertida, real y de menor tamaño. Cuando está justo en el centro, va a ser invertida, real igual tamaño, invertida, real igual tamaño. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Invertida, real y mayor tamaño, no se produce imagen, no se produce imagen, derecha y virtual y mayor tamaño. Entonces, de nuevo, como si se fijan, si saben manejar bien lo de los espejos, y saben que para el caso de los lentes, el real, o sea, y saben manejarse bien cuándo es real y cuándo es virtual, que eso que ya les expliqué, ¿verdad? Que es como donde está el ojo, donde está el observador, a ese lado del espejo o a ese lado del lente va a ser el mundo real, entre comillas. Si saben hacer eso, siempre van a poder dibujar un espejo donde esté el lente o traducirlo a un espejo. Y si saben manejar los espejos, van a poder sacar el ejercicio. Entonces, esto es súper importante, saber manejar los espejos y saber definir cuándo es lo real y lo imaginario, no lo imaginario, lo virtual. Con esas tres cosas tendrían todo este último capítulo más o menos listo. Y acá abajo le explico eso. Si se fijan, las características de las imágenes producidas por los espejos convexos y las lentes divergentes son iguales, y las de los espejos cóncavos y las lentes convergentes también son las mismas. Sin embargo, es importante que recuerdes que en los espejos actúa la reflexión de la luz, mientras que en las lentes la refracción. Eso es importante, y
es obvio que actúa la refracción porque cambia el ángulo, ¿verdad? Ahí en ese caso es un ángulo de 90 grados y en este caso es mucho menos de 90 grados con la normal. En este, o sea, esa sería la normal en ambos casos, o sea, no 90 grados, ahí son 0. Y ahí está ese ángulo. Ya, entonces, eso. Eh, para eso también sirve harto hacer los ejercicios, porque los ejercicios que le mandé, la mayoría son de... Si es que no, o sea, todos los que les dije que vayan a hacer para la clase pasada, los que les dije que hicieran de la guía que les mandé, todo eso es un despejo. Entonces, sabiendo manejarse los espejos y sabiendo hacer esta relación, uno tiene casi lista esta parte como de espejo y lente. Por último, entonces, queda ver los defectos de la visión asociados a la luz y asociados a la diferencia en los ojos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, nosotros básicamente tenemos un lente en nuestro ojo. ¿Por qué? El ojo humano posee una sorprendente lente convergente natural llamada cristalino, lo que tenemos acá. Esta es una lente flexible, capaz de modificar su forma para cambiar la posición del foco y permitirnos enfocar los objetos cercanos o lejanos para así poder verlos con claridad. Entonces, esto, si se fijan, o para hacerlo más exagerado, si lo hiciéramos así, tuviese esto después, lo refracta, ¿verdad? Y los junta los rayos en ese punto, los invierte y a lo que le llega de hecho a lo que le llega a nuestro nervio óptico es la imagen da vuelta, que después nuestro cerebro tiene que dar la vuelta una vez más y dejarnos ver cómo está. Entonces, este lente lo que hace es que cuando estoy viendo algo más lejos o más cercano, se vuelve más grueso o más delgado, haciendo que la refracción sea mayor o menor, que eso es cuando uno enfoca. Nosotros lo hacemos naturalmente y no nos damos casi cuenta, pero en los lentes justamente cuando uno toma fotos o en la cámara del celular y cuestiones así, hay que hacer lo mismo. Claro, lo pueden hacer automático o no, pero muchas veces uno ve borroso y ve que está como tratando de enfocar. Eso es porque las cuestiones de los celulares o de las cámaras fotográficas son más lentas que nuestro ojo. Entonces, ¿cuáles son los defectos asociados a este cristalino? La visión normal, que definimos como visión normal, se presenta cuando la luz se enfoca directamente sobre la retina y no enfrente o detrás de ella. Si esa es la retina, ambos rayos tienen que calzar justo ahí. A lo mismo que tan lejos vengan, idealmente tienen que calzar justo en ese punto. Entonces, la miopía es cuando el globo ocular es muy largo, por lo que el cristalino proyecta la imagen antes de la retina, produciendo que la persona vea nítidamente de cerca, pero borroso de lejos. Si se fijan acá, está más o menos claro, ¿no? Donde se juntan los dos rayos es mucho antes de donde está la retina. Entonces, pasa lo que está acá. Cuando el objeto está lo suficientemente cerca, de todas maneras estos logran llegar a la retina, por lo cual son más nítidos, pero lo de atrás va a ser borroso, porque está más lejos. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, para los que tengan miopía, tienen lentes divergentes que alejan la imagen y la proyectan sobre la retina. Entonces lo que hacen al final, exagerando esto de nuevo, ponen un lente divergente que separa los rayos para que la retina, para que después de esto, al pasar por el cristalino, los junten en la retina. Versus que si estos rayos vinieran derechos, se van a juntar mucho antes. Se juntarían ahí, por ejemplo. Espero que lo entiendan esto. Igual me imagino que, siendo que son biólogos, igual creo que esto puede ser que lo vean en biología, no estoy seguro, pero me imagino que algo de sentido les tiene que hacer. Como siempre, por fácil que no me cachan algo, quedan medio colgados, avísenme nomás.
Ahora tenemos la hipermetropía, que es cuando el globo ocular, o sea, el globo ocular de un hipermétrope es muy corto, es el inverso a la miopía, por lo que el cristalino proyecta la imagen más atrás de la retina, produciendo que la persona vea borroso de cerca, pero nítidamente de lejos. Es la imagen que tenemos acá, ¿cierto? Clarita. Eh, los rayos se juntarían más atrás de lo que está la retina, pero esto no puede pasar, entonces se van a juntar acá, que es el caso de los objetos cercanos, pero los objetos que están suficientemente lejos, sí logran juntarse los rayos en la retina. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, apareció antes, tenemos que ocupar un lente, y para este caso vamos a ocupar una lente convergente, que lo que hace es acercar la imagen y proyectarla sobre la retina. Entonces, es básicamente lo que teníamos antes, pero si lo pensamos ahora y exageramos esto, el ojo sin la lente, estos rayos vienen y se juntan muy atrás. Lo que hace la lente entonces, los junta para que después estos entren y el cruce sea más fácil. No sé si mi exageración quedó muy clara, pero eso, es justamente el fenómeno inverso de la miopía. Otro fenómeno es el astigmatismo, que es cuando la curvatura de la córnea es irregular, lo cual produce una imagen distorsionada sobre la retina. La persona ve borroso, tanto de cerca como de lejos. Entonces, ¿cómo se corrige? Con un tipo de lente llamado cilíndrico, que ustedes no tienen que manejar, yo ni siquiera sé cómo funciona. Pero si se fijan acá tienen el ojo normal, este sería la córnea, entonces el cristalino está inserto en esta parte, y el ojo estigmático tiene una forma muy distinta, entonces la córnea también, o sea, la córnea, sí, la córnea también va a ser diferente y lo que produce es más o menos lo que está acá, que no logra achuntarle, o sea, sí, no logra achuntarle a la retina de ninguna manera. Esto, no sé si lo está diciendo bien o no, pero eso debería ser el cristalino. Entonces, el cristalino está dentro de la córnea, y al ser la córnea deforme, el cristalino también va a tener una deformación. Lo que produce eso es que no, los rayos no se van a juntar en la retina. Si seguimos entonces, tenemos el daltonismo, que esto ya nos asocia a, a lo anterior, no tiene nada que ver con el cristalino, y que ocurre cuando células en el ojo sensibles a la luz no funcionan de manera adecuada. Afecta la habilidad para distinguir entre los colores rojo y verde o entre el azul y el amarillo. También existe un tipo de daltonismo que ocasiona la visión de objetos en tonalidades grises. Acá tenemos un ejemplo de una persona que tiene un daltonismo de rojo, naranjo y verde, rojo, amarillo y verde, que ve los tres como amarillos, solo que de distinta intensidad. Y este es un ejemplo típico que son de unas pruebas que se me olvidó el nombre, pero que para los que no tenemos daltonismo podemos ver un 57 adentro. Para la gente que tiene daltonismo no logra distinguir un número. Si alguien no logra distinguir un número y nunca se había dado cuenta antes, entonces probablemente tiene daltonismo, aunque sea en un grado leve. Y el último efecto de la visión, si no me equivoco, son las cataratas, que lo que hace es que la transparencia del cristalino se va perdiendo paulatinamente mientras envejecemos. Entonces la catarata es como una exacerbación de eso y lo que produce es una visión cada vez más opaca de los objetos que con el tiempo lleva a la ceguera total. Y esto, la manera de corregirlo, como antes era con los lentes, es con una cirugía que lo que hacen es sacar, no sé bien cómo, pero sacan esta como capa que está oscura y probablemente deben sacar el cristalino y poner un cristalino fabricado, o sea, no humano, un lente que se adecue al ojo de la persona. Entonces, no, faltó uno más, disculpen. Y que es el glaucoma,
que es un aumento en la presión interna del ojo por la obstrucción de unos conductos de drenaje, lo cual produce una visión de túnel y puede llevar a la ceguera total. En este caso que tenemos acá. Y eso, en teoría son esas venidas de ahí que se ven obstruidas. Yo diría que de todas maneras, de los más importantes de estos, los que son más típicos de preguntar, es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Por eso si se fijan también, fue los que les puse más cosas en negrita. Entonces, vamos con una pregunta de la PSU. Juéguensela a ver si le pueden achuntar. Igual mientras voy a pasar la asistencia. Pero esta pregunta está un poco difícil, así que voy a retroceder un poco y les voy a desarrollar el ejercicio para ver si queda un poco más claro. No para ver el resultado, pero ya. Entonces, escucha. Ya, lo mismo que haya salido. Tenemos espejo cóncavo. Eso no sé por qué está tan grueso. Ya bueno. Ya sé por qué está tan grueso. Entonces aquí vamos a decir que está el foco, aquí está el vértice, aquí va a estar el centro. Entonces, vamos a imaginar aquí una velita y ocupamos dos de los rayos notables que teníamos, ¿verdad? Uno de estos es el que pasa por el vértice, se refleja por el vértice, y otro es el que va derecho, después se refleja pasando por el foco. Me quedó súper deforme la cuestión. Ya, lo que pasa es que yo dibujé esto en el centro de curvatura, no sé por qué. Ya, entonces no sabemos dónde está la cuestión, pero podemos ocupar estos dos rayos, ese y el otro. Imagínense que esta posición, que voy a marcar en rojo, la podemos ir moviendo hacia allá o hacia allá. Entonces veamos qué es lo que nos piden, cuál nos piden que sea la imagen producida. Nos piden una imagen real, de igual tamaño que el objeto, y no nos hablan de que esté invertida o no. Entonces, como, si no me equivoco, claro, tiene que ser acá. Si se fijan, si pusiera acá esta cuestión, ya, vamos a poner ese caso primero, que es en el foco, por ejemplo, y voy a dibujar los rayos naranjos. Tendríamos ese, que rebota, pasa por el foco, este otro, que rebota y se va a ver como así, y en este caso se va a ver más grande que lo que tenemos acá. Y ahí pueden ir probando, en verdad no hay una manera tan clara de hacerlo, pero si se acuerdan, cuando está en el centro, este se va a reflejar, va a ser por el foco, lo va a tirar ahí mismo, y este va a ser por el vértice, lo va a tirar ahí mismo, y se genera ahí. Ya de nuevo, no sé si mi explicación fue tan clara, pero si se acuerdan con los rayos nodales y van probando, los van poniendo en las distintas posiciones que les dicen, o sea, en el foco, entre el foco y el vértice, entre el centro de curvatura, entre el foco y el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el infinito,
van probando, lo hacen con regla, que yo no lo puedo hacer con regla, les va a salir sin problema. O sea, este es un buen ejercicio para, si no cachan bien, hacer este y hacerlo con calma, hacerlo en un papel cuadriculado, que el foco que la distancia entre el foco y el vértice sea la misma que entre el foco y el centro, y van dibujando su velita y lo van probando. Eso, o en el caso de que se lo hayan aprendido de memoria, hacerlo de memoria. Pero eso. Ya. Entonces, ahí estaríamos listos con los lentes y espejos. Y les pongo acá un resumen de esta parte, que tiene la reflexión, los espejos, planos esféricos, cóncavos, convexos. Es súper básico quizás el resumen. Pero eso es de esa clase, y yo esperaba alcanzar a ver todo lo que nos queda de onda el día de hoy, pero considerando todo lo que me demoré por mi confusión, que no les pido perdón, no sé si se va a poder, no sé por qué acá nos está poniendo mi presentación bien. Bueno, es lo que hay, ¿no? Ya. Entonces eso, les invito a hacer la guía que les mandé, a hacer la guía en general, y si no, o está muy complicado, hagan un par de ejercicios nomás. Y por ejemplo, un ejercicio muy bueno es como el que les puse de la alternativa de la... Lo pueden hacer en unos 5 días, cuando se les haya olvidado cuál es la respuesta correcta, tratar de hacerlo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que nos va quedando nomás de ondas? Son las ondas sísmicas y aplicaciones de la onda, como en la vida cotidiana, en cosas... en dispositivos tecnológicos, por decirlo así. Entonces, vamos a ver la clasificación de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, como cualquier otra, puede ser clasificada, como hemos visto, siendo su clasificación mecánica, viajera, y el movimiento dependerá del tipo de onda. O sea, ya, si se acuerdan, toda onda puede ser clasificada como mecánica o electromagnética, como viajera o estacionaria, y longitudinal o longitudinal, ¿verdad? Entonces, las sísmicas son siempre mecánicas, viajeras, y dependiendo del tipo de onda, va a ser si son longitudinales o si son transversales. Hay 4 tipos de ondas en los sismos, que son las siguientes. Tenemos las primarias, tenemos las secundarias, tenemos las de Rayleigh y tenemos las Love. Vamos a ver ahora en detalle cuáles son estas 4. Entonces, primero, vamos a ver las primarias. Las ondas primarias son longitudinales, entonces son como el sonido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sean longitudinales? Esto que se tienen que pegar entre las partículas. Pueden viajar en cualquier medio material y son las más veloces. ¿Por qué es importante esto de pueden viajar en cualquier medio material? Porque entonces, por ejemplo, pueden pasar al aire estas. Entonces se puede escuchar el movimiento. Pueden pasar al agua también. Y acá está el dibujito de cómo lo hacen. Si se fijan, se van juntando y se van chocando entre ellas las partículas, ¿no? Ese es un poco como esquemático. Y lo que tienen, que esto no tienen para qué aprendérselo, hay zonas de compresión y hay zonas de rarefacción, que es donde se alarga la cuestión. Porque esto es como las partículas, para que se compriman en otros lados, tienen que dejar más espacio entre ellas. Entonces esa parte donde se deja más espacio se le conoce como rarefacción. No es importante, pero una de esas les sale alguna vez, o por último para saber un poco más. Entonces, ¿qué es lo importante? Las ondas primarias son longitudinales, pueden viajar en cualquier medio material y son las más veloces. Perfecto. Las ondas secundarias, bueno, estas son transversales, pueden viajar solo en sólido, es decir, estas no pueden pasar a gases, ni pueden pasar a líquidos, entonces no pueden pasar al agua, no pueden pasar al aire. Son las segundas de mayor velocidad
Y este tipo de onda tiende a ser más intensa y causar más destrucción que las primarias. ¿Qué es lo que hacen? Entonces está un poco en este dibujito de acá. Lo que hacen al final es, hacen una onda más clásica como la que conocemos, como las del mar. Entonces, ¿por qué causan más destrucción? Porque imagínense, en una casa es mucho más dañino probablemente que una parte de la casa esté siendo levantada y otra parte se va para abajo, ¿cierto? Puede generar como socavones, versus la otra que lo que va a hacer va a ser comprimir o alargar el suelo que está abajo de la casa. Tenemos entonces las ondas de Rayleigh también, que se generan cuando las ondas llegan a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que las ondas de Rayleigh, a diferencia de las primarias y las secundarias, que solamente las primarias y las secundarias viajan desde donde se genera como el hipocentro, ¿cierto? Donde se genera la falla, donde se genera el sismo, esas viajan hasta la superficie. Estas, en cambio, se producen cuando esas llegan a la superficie. Son como un efecto secundario, por decirlo así. Estas no viajan desde el hipocentro, del epicentro. El hipocentro, está bien. El epicentro es la parte superficial. Entonces, se genera cuando las ondas llegan a la superficie. Incluyen movimientos transversales y longitudinales al mismo tiempo. Entonces, las de Rayleigh son transversales y longitudinales. Tienen una velocidad similar a las log, y la velocidad de las dos entonces pueden considerarla como la misma, y son las menores, tienen la menor velocidad. Entonces, acá les puse una foto que ejemplifica un poco qué es lo que hacen. Básicamente hacen un poco como las transversales, pero al mismo tiempo juntan y achican como por donde va pasando esta hora. Si se fijan, en estas partes hay área más grande entre los cuadrados que en esta parte de acá, ¿verdad? Eso es un poco, aquí de nuevo, saberse que son transversales y longitudinales y que son superficiales y de las de menor velocidad. Eso es lo esencial. Y por último, entonces, las ondas Love son superficiales. Estas son solo longitudinales y provocan el mayor daño de todas. Estas son las más peligrosas y son las que, por lo general, cuando hay en los sismos, causan la mayor destrucción. Si se fijan acá, tienen una foto de los efectos de la onda Love, principalmente. ¿Y por qué hacen esto? Porque estas no pasan como la onda en el agua, ¿cierto? Que es una cresta que se va propagando. No, lo que hacen es lo que está acá. Entonces toman el pedazo de tierra y tiran como la parte que está junta hacia el lado opuesto. Entonces generan estas grietas entre la tierra. Yo creo que acá queda bastante claro, ¿no? Y es importante que esto es perpendicular hacia donde va la onda. Entonces, si es que la onda va hacia la cámara, hacia donde están ustedes, esto lo que hace es un serpenteo hacia allá, así. Entonces va separando la tierra hacia los lados, va haciendo así. Y no solo lo separa hacia los lados, sino que lo separa hacia un lado y después lo vuelve a separar hacia el otro. Entonces genera esta fractura en el piso. Ya. Esas son las ondas sísmicas, entonces. Tenemos que ver un poco de la estructura de la Tierra. Me imagino que esto igual ya lo tienen que haber visto antes alguna vez. Antes, si es que les quedó alguna duda de las ondas sísmicas, porfa pónganmela en el chat nomás. Si no, seguimos con la estructura de la Tierra. Y la Tierra está dividida en 4 capas, en 3 esenciales y una cuarta como oculta, por decirlo así, que ya se van a dar cuenta por qué. Y de más interna a externa tenemos, y aquí se las presento. Pero vamos a fijarnos en esta foto también, de más interna a más externa, sería el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. Justamente esta subdivisión del núcleo en uno interno y uno externo es esa como cuarta escondida de las que le hablo yo. Entonces, el núcleo tiene una parte interna sólida de aproximadamente 1300 kilómetros de radio
ubicada a 500 kilómetros de profundidad. Esto es el centro de la Tierra. Y una externa, líquida, que tiene un grosor de 2000 kilómetros aproximadamente. La temperatura en todo el núcleo varía desde los 4400 a los 6000 grados Celsius. Ambas partes están compuestas de hierro y níquel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos el núcleo central, que está a temperaturas más elevadas, pero también a mucha mayor presión. ¿Por qué esta presión? Porque tienen que pensar que cada punto del núcleo tiene una columna de tierra encima que sostiene, al final el núcleo sostiene toda la Tierra, por decirlo así. Entonces están bajo una presión tremenda, y por eso mismo en el núcleo interno, a pesar de que las temperaturas son muy elevadas, la presión es tan alta que el material no alcanza a fundirse. Afuera de este está el núcleo externo, que es el mismo material, solamente que está en estado líquido. Y por lo general está un poquito menos de temperatura. Eso sería el núcleo, entonces. Después tenemos el manto. El manto tiene una profundidad de 2890 kilómetros. Eso es el grosor. Y entonces es la capa más gruesa de la Tierra. Se compone por magma y se separa en manto interior y superior según la densidad. Aquí nuevamente esa separación es mucho menos importante, pero el manto interior va a ser más denso que el manto exterior. Tienen que pensar que mientras más se adentre en la Tierra, más densa va a ser la cuestión. Eso ténganlo por seguro. ¿Por qué más densa? Porque está bajo mayor presión también. Entonces la temperatura va entre 800 y 400 grados Celsius. Y por último tenemos la corteza, que va de los 5 a 7 kilómetros, es más delgada en los océanos y más gruesa en el continente. Acá creo que me faltó, y es de los 5 a los 70, así que voy a aprovechar de arreglarlo al tiro. Porque no, de 5 a 7 no me suena. Igual si es que estoy equivocado, lo voy a revisar después de clase, me voy a anotar. Y si es que estoy equivocado, lo corrijo en el Power y les aviso. Bueno, de 5 a 70, siendo más delgada en el océano, ¿cierto? Que se correspondería a esta parte como de 5 y que es mucho más delgada. O quizás si era de 5 a 7, bueno, lo mismo. Y está en contacto con la atmósfera e hidrósfera, está en contacto con el aire y el agua, y su temperatura es de 15 a 22 grados Celsius. Y voy a buscar al tiro esta otra cuestión para no bajarlos con la duda mejor. Ya sí, no, está bien, como de 5 a 70 kilómetros, está bien. Ya. Y por último, y parece que sí vamos a alcanzar a terminar onda el día de hoy, tenemos aplicaciones del conocimiento de onda. Y esto yo se los presento en artefactos tecnológicos, que son varios y que vamos a ir viendo. Entonces el primero es el sismógrafo. Esto no es necesario que se lo... todo lo que les mostré ahora, como en esta parte de la clase, en este Power, lo importante es que tengan la noción. Para las ondas sísmicas puede ser que sea bueno que se aprendan como los datos clave, pero para estas cosas es mejor que tengan la noción, ¿no? O sea, que sepan más o menos lo que es un sismógrafo. No les van a preguntar, dibuja un sismógrafo y explique cómo funciona. Tienen que saber más o menos qué es la cuestión. Entonces, tener un concepto. Igual para las partes de la Tierra, tampoco les van a preguntar qué temperatura hay en el núcleo interno, pero tener un concepto básico es bueno. Entonces, vamos con estos. Tenemos entonces en primer lugar el sismógrafo. Es un instrumento que registra la intensidad y duración de los sismos. Funciona en base a una aguja que se mueve con el sismo y registra su intensidad. Lo que tenemos acá. Y al final lo que hace esa aguja es ir rayando el papelito que va girando. Y dependiendo de qué tan grande sea la raya, ellos después tienen una escala y dicen, ah ya, la raya fue de 10 centímetros, entonces el terremoto en su momento más potente fue de 8.1, por ejemplo.
Esos son los sismógrafos. Ese es el sismógrafo básico. Hay unos que son digitales, pero que es el mismo concepto. Tienen algo que está como colgando y que, por ejemplo, un péndulo y que algo registra el movimiento de ese péndulo. Ya. Después tenemos el ecógrafo. Esto ustedes deben conocerlo, de seguro. Que el ecógrafo es un instrumento que mediante ondas sonoras de alta frecuencia se registra su reflexión y con esto se pueden formar secuencias de imágenes. Lo típico de las ecografías son para las guaguas, ¿verdad? Y lo que hacen entonces es que tiran estas ondas de alta frecuencia, como son de alta frecuencia, logran traspasar como entre el tejido y estas se reflejan en lo que está adentro, en los órganos, por ejemplo, o en este caso en el útero de la mujer. Y después tienen el mismo aparato, recibe estas ondas cuando salen del tejido, estas se reflejan en la guagua, por ejemplo, salen del tejido, son absorbidas por esta máquina y las traduce en una secuencia de imágenes según cuánto viajaron. Entonces eso es lo que está acá, hace como una profundidad. Por eso este se ve más clarito que lo que está abajo, que se ve más negro. Esa es la ecografía, entonces. Tenemos también el sonar y el radar, que los agrupé porque funcionan súper parecidos. Estos funcionan similares al ecógrafo, pero la diferencia es que lo hacen en grande. Entonces, el sonar emite ondas infrasonoras y el radar ondas electromagnéticas de radio. Si se fijan, las dos tienen frecuencias bajas pero longitudes muy largas. Y lo que hacen es detectar la posición según la reflexión. Entonces yo disparo un rayo, sea cuánto viaja el sonido en el agua, por ejemplo, estoy en un submarino, veo cuánto se demora en volver, y según eso puedo saber que choqué con, o sea, ese rayo chocó con algo, sólido a, no sé, 50 metros, dependiendo de cuánto se demoró en volver. Y si eso después yo estoy quieto y veo que se mueve ese objeto, entonces probablemente hay un submarino enemigo ahí. Esa es un poco la idea, y el radar es más o menos lo mismo, solo que con ondas de radio. Ya. Tenemos los prismáticos, que sirven para ver objetos distantes de forma ampliada, y dentro de estos hay una serie de lentes y un prisma que amplía la imagen para cada ojo. Eso es lo que hay que saber más o menos de esto. Son estos lentes típicos que nos permiten ver cosas que están mucho más lejos, más grandes y de manera nítida. Eso es. Y nos van quedando unos poquitos. Tenemos los focos, que son los focos como las ampolletas típicas. ¿Cómo funcionan? Tienen un filamento en su interior que al circular energía eléctrica generan luz. Eso no es muy nuevo para nadie, yo creo. El teléfono y la radio, que nuevamente lo agrupé porque funcionan similar. Entonces se transmiten ondas de radio. El teléfono también funciona con ondas de radio. A una antena receptora que la traduce, como la codifica, y la traspasa por la red telefónica, o en el caso de la radio, por una red de radio. Después la reproduce por otra antena a la distancia. Igualmente estas son recibidas por el otro teléfono o por la otra radio y las decodifica de nuevo al sonido. Eso es. Entonces, yo por ejemplo estoy hablando por teléfono, lo que yo hablo se transforma, mi teléfono lo codifica, se lo manda a una antena, esa antena lo recibe, después tienen una red interna que se lo manda, por ejemplo, a la antena que está en Viña, y esa antena reproduce esa onda que después llega al teléfono de la persona a la que estoy hablando y es decodificada. Eso, entonces. Tenemos el televisor, que lo que hace es recibir ondas electromagnéticas que contienen imágenes codificadas. Esas se transforman en señales de luz que encienden microampolletas de ciertos colores en la televisión, reformando la imagen. Entonces, ustedes me están viendo ahora a través de la cámara. Lo que hace la cámara es que me está viendo y todos los colores que toma, todos los rayos de luz que recibe, los codifica. Eso después los manda codificados a sus computadores, y sus computadores, que eso funcionan como una tele,
recibe esta codificación y sabe, en este lugar tengo que poner verde, en este lugar tengo que poner azul, el color que sea, y rearma la imagen según eso. Después tenemos los telescopios, reflectores y refractores, que lo que hacen es enfocar un punto muy distante y mediante refracción concentrar la luz en un solo punto. Esto se hace mediante un conjunto de lentes y luego mediante la reflexión se presenta la imagen. Entonces juntan esto en un puro punto, que es como lo que tenemos acá. En este caso ponen solo los lentes. Pero si se imaginan, si nosotros estuviéramos viendo esto por acá arriba, por lo general los telescopios son como unas cuestiones así, gigantes, que tienen al final una cuestión súper chiquitita para mirar. Por ahí ve uno. Entonces, si que me imagino el ojo estando aquí arriba, voy a tener acá, y aquí está la mirilla, aquí va a tener un espejo plano, que va a reflejar estas cuestiones y me las va a tirar al ojo, por rayos. Ahí es donde entra la parte de la refracción. Y por último, entonces, tenemos los radiotelescopios, que son, como somos un país muy privilegiado respecto a esta tecnología, que ALMA, por ejemplo, que alguno lo tiene que haber escuchado, me imagino. ¿Y qué hacen estos? En vez de captar rayos de luz, como este telescopio, captan ondas de radio emitidas por cuerpos distantes a través de antenas parabólicas, que son como estos platos gigantes. ¿Cuál es la gracia que tienen estos? Que nos permiten ver cosas de las cuales la luz no logra llegarnos. Si se acuerdan, no sé si se acuerdan o no, pero piensen que la luz visible tiene mucha mayor frecuencia que la onda de radio. Entonces, al tener mayor frecuencia también es más propensa a sufrir cambios, a sufrir defectos en el viaje. Entonces, cuando estáis viendo algo muy lejano, esa luz de seguro que no te está llegando bien. Por ejemplo, justo pasó por, no sé, una nube de meteorito y quedó atrapada. Cualquier cuestión, no tengo idea. En cambio, el radio, al tener una frecuencia mucho más chica, tiene una longitud de onda mucho más grande. Entonces, cada onda es de kilómetros de largo, por ejemplo. Entonces, es mucho más fácil para esas cuestiones sortear obstáculos que hay en el camino. Y con esto, hemos terminado el capítulo de ondas y lo que nos va quedando entonces es la mecánica. ¿Y qué es la mecánica? El estudio del movimiento de los cuerpos. Harto más entretenido que ondas, diría yo. Así que se nos viene chora la cosa. Quiero antes, sí, de pasar a mecánica, me gustaría hacer una clase de repaso, pero no sé cómo... Profe, yo me quedé con una duda. ¿Cómo se originan las ondas sísmicas? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo se originan las ondas sísmicas? Hay varias maneras que se originen, y de hecho, ahora que lo dijiste, a mí cuando iba a la PSU me entraban, pero revisé su temario y no hablaba nada de eso, hablaba de este tipo de ondas, así que no se los mostré. Pero a mí me entraba. ¿Cómo se originan? Te lo voy a dibujar acá. Por ejemplo, si pensamos en Chile, imagínense ese es un Chile súper feo. Voy a dibujar en rojo las placas tectónicas. Chile tiene una placa que no es tan así. Acá se quiebra. Pero tiene una placa tectónica a este lado que creo que no me acuerdo bien del nombre, pero me suena, puede ser la de los Andes, y a este otro lado tiene una que es la de Nazca. ¿Cómo se generan? Hay varias maneras de que se generen pero estas placas tectónicas hay que imaginárselo como pedazos de piedra gigantescos. Son un pedazo sólido de piedra enorme. Entonces, por ejemplo, y estos interactúan entre ellos. Entonces, por ejemplo, puede ser que uno esté abajo del otro. Y lo que pasa es que acá en el agua hay volcanes que están... Igual esto, por si haga esto, para los que queden muy confundidos con esta explicación, no es necesario que se lo sepan, pero a los que les interesen quizás es entretenido. Entonces, a este lado donde hay agua, se produce más de esta placa. ¿Por qué? Porque bajo el mar hay volcanes subterráneos que lo que hacen es, justo al nivel de la placa, tiran magma
pero que al entrar en contacto con el agua se enfría y se transforma al tiro en este material que produce las placas. Y van moviendo la placa, por ejemplo, en este caso, imagínate que va moviendo la placa de Nazca hacia la de los Andes. Imagínate que la de los Andes está estática. Entonces la de Nazca está acá, pero lo que pasa es que son tan grandes que tampoco se logra mover. A este lado le está ejerciendo una presión, pero no es un movimiento continuo. Entonces va acumulando energía, va acumulando energía, va acumulando energía, va acumulando energía, acumula cantidades en verdad ridículas de energía en esta presión que está haciendo, y de repente es suficiente para que, por ejemplo, se meta un poco más abajo. Se mete un poco más abajo y en ese momento, en ese instante, que en verdad son unos segundos nomás, en que la placa bajó, o en que, en el caso contrario, si esta le está ejerciendo presión, esta sube. Hay varios casos, hay unos que se separan, pero lo mismo, en ese momento en que se genera el movimiento de placa, que no pasa en todos momentos, ¿cierto? Se libera toda la energía que estaba contenida en ese esfuerzo. Se libera toda la energía y en ese choque se producen estas ondas que salen hacia la superficie. Así es, como para explicártelo mejor, habría que hacer como una clase entera de eso, pero eso es como simplificadamente. Ya, entonces, antes de que terminemos la clase, todavía me queda un minutito, la próxima clase quiero hacerlo de repaso. Entonces lo que voy a hacer es, dentro del plazo que tenemos para la próxima semana, yo creo que durante el fin de semana, voy a mandarle una encuesta en que les voy a poner varias opciones de qué es lo que podríamos hacer para la próxima clase de repaso, que probablemente las opciones sean una clase de ejercicio, una clase de repaso, o sea, de resumen, en el que resuma la materia, o ¿cuál era la otra opción? La otra opción creo que era seguir avanzando con la materia, la que tenía pensado. Ejercicio. No. La otra opción es que les voy a poner que me planteen dudas específicas de materia que no les haya quedado clara, y en vez de hacer un resumen más general, enfocarnos en esas dudas que me hayan planteado. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, que el Nico le costó, no entendió bien la onda sísmica, entonces explico de nuevo las ondas sísmicas. Que después, no sé, la Constanza no cachó bien, qué sé yo, puede ser cualquier cuestión, no cachó bien el efecto doble cuando lo vimos en el sonido, entonces revisamos el efecto doble. Entonces les voy a mandar eso y dependiendo de las respuestas que reciba, lo que hagamos. Pues. Pero en el resumen obviamente no voy a poder responder dudas puntuales, ¿cachai? Esa es la idea de si prefieren resolver dudas puntuales, si tienen claro como el general, hacer eso, y si prefieren hacer ejercicios o resolver dudas de ejercicios, como quieran. Yo estoy dispuesto a cualquier cosa, pero la idea es hacer una última clase para cerrar esta materia, para que ojalá quede claro todo. Así que eso, con eso estaríamos por la clase de hoy.